su análisis de riesgos en su proyecto de equipo. Ese proyecto de equipo se tiene que entregar el día jueves. Quedó publicado así. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Sí, profe. Sí. Ok, perfecto. Bien, pues entonces vamos a continuar la clase del día de hoy con lo siguiente. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Bien. Voy a compartir mi pantalla entonces. Ok. En teoría ya la están viendo, ¿verdad? Ok, perfecto. Recordando un poquito lo que habíamos comentado referente a los procesos que marca el PMBOK, que son 5 grupos de proceso. Ya los explicamos, ya los platicamos, nada más vamos a mencionarlos. En este caso es el inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, y finalmente el cierre. En el caso del inicio, pues vamos a determinar mediante el objetivo SMART el alcance del proyecto, así como también vamos en el siguiente proceso, en la planificación, vamos a determinar mediante la estructura de desglose de trabajo todas aquellas actividades que vamos a llevar a cabo. Y dentro de esa planificación, pues también está considerar el apartado de estimaciones de tiempos, el apartado de estimación de recursos, así como también el análisis de riesgos. Y para poder para poder continuar, es decir, llevar a cabo las actividades, pues debemos basarnos en ese plan, así como también darles un seguimiento a esas actividades. Para poder lograrlo, precisamente vamos a tratar el siguiente punto, que es lo que vamos a platicar el día de hoy, que es referente a la gestión del cronograma del proyecto. Esa gestión del cronograma del proyecto sale a partir de la estructura de desglose de trabajo. Junto con ella, que es el plan, pues nosotros vamos a poderle dar un seguimiento y control a cada una de esas actividades durante el momento de la ejecución. La ejecución es prácticamente la construcción, el llevar a cabo cada una de las etapas que nos estamos comprometiendo en el DDT. Entonces, para poderlo llevar de manera adecuada, pues debemos basarnos en el plan, y para poder validar el plan, pues debemos dar un seguimiento y control, y para esto necesitamos gestionar precisamente el cronograma del tiempo. Y por esa razón es que ahora vamos a hablar referente a ello. Y para eso, bueno, pues vamos a presentar estas láminas para poder platicar. En este caso, nosotros ya nos ubicamos referente a los procesos que marca el PMBOK. Estamos identificando que estamos en el cronograma del proyecto, que pertenece a la parte de planificación y a la parte de seguimiento y control. ¿Ok? Bien, entonces, en este caso, el gestión del cronograma, anteriormente en versiones previas al PMBOK se hablaba sobre gestión del tiempo, pero se dieron cuenta que en realidad lo que se gestiona no es el tiempo, sino lo que se gestiona es el cronograma. El tiempo finalmente es una variable física que de alguna manera pues no depende de nosotros. En el caso del cronograma, pues ese es lo que nosotros podemos de alguna manera considerar para poder monitorear y darle seguimiento y determinar si vamos avanzando de manera adecuada en el proyecto o no. Y por esa razón fue que se cambió el nombre y ahora se conoce como gestión del cronograma del proyecto. Entonces, en este caso, gestión del cronograma del proyecto es el proceso para establecer las políticas, los procedimientos y la documentación a planificar. Es decir, es el conjunto de elementos que nos va a permitir poder darle un seguimiento, un control y sobre todo una gestión al cronograma del proyecto, ¿sale? Cuando se está ejecutando el proyecto, pues nosotros necesitamos tener elementos que nos permitan saber si vamos bien o vamos mal en cuanto al plan se refiere. Y justo de esto trata este punto.
de nosotros tener el conocimiento para poder en un momento dado identificar de acuerdo a nuestro plan basado en la estructura de desglose de trabajo si nuestro proyecto está siendo llevado a cabo de manera adecuada, si no nos estamos atrasando o si estamos teniendo alguna dificultad o simplemente vamos en tiempo y forma. ¿Ok? Entonces, el beneficio clave de este proceso es precisamente proporcionar una guía y dirección sobre cómo se gestionará el cronograma del proyecto a lo largo del mismo. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en un momento dado, dependiendo del tipo de proyecto, se puede hacer alguna no adecuación, pero en algún momento les he platicado que hay proyectos muy grandes que conviene partirlos en el tiempo y hay proyectos que se dimensionan para 10 años, pero resulta que es poco manejable. Por esa razón es que debemos acotarlos a un año. Entonces habrá momentos en los cuales planeemos nosotros un proyecto a un año y cuando culmine el año vamos a poder planear el siguiente año consecutivo. De tal manera que esos son puntos en donde nosotros vamos a determinar que cada cierto tiempo, porque así lo hemos convenido, vamos a poder nuevamente gestionar el cronograma del proyecto. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario u observación, compañeros? ¿Está quedando claro hacia dónde nos dirigimos? Sí, profesor. Sí. Ok, perfecto. Bien. Ok. Entonces, en este caso, con el alcance, que de alguna manera ya platicamos que es la parte del objetivo SMART, es el que nos indica qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer del proyecto. Entonces, ese es nuestro punto de referencia precisamente para poder planear de manera adecuada y gestionar el cronograma del proyecto. De tal manera que en este caso el cronograma del proyecto se ubica, como ya lo mencionamos, en el apartado de la planificación, ¿sí? Entonces, en este caso, pues nosotros vamos a abordar esta parte y también la parte del cronograma se ubica, como ya también lo mencionamos, en la parte de seguimiento y control del proyecto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a obtener en este proceso va a ser precisamente una herramienta que nos va a permitir planear y en su momento monitorear y controlar el proyecto, ¿sale? Vamos a recordar de manera muy breve qué es la estimación. ¿Alguien con sus palabras nos puede recordar a grandes rasgos qué fue o qué es lo que recuerda referente a la parte de estimación? Digo, ahí está en el texto, pero si lo puede platicar con sus palabras. ¿Algún voluntario, por favor? Pues en base a la experiencia, darse una idea previa de cuánto tiempo va a tardar el proyecto. Darse una idea antes de realmente comprobarla en la realidad. Ok, perfecto. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto? Aparte del tiempo, profe, bueno, supongo que serían los costos. Es hacer una estimación nada más así como a proyectos anteriores y sin haber tenido los datos exactos de los actuales o algo así, ¿no? Correcto, así es. Efectivamente. Como nosotros estamos iniciando un proyecto, pues obviamente no sabemos de manera real lo que va a ocurrir en este. Por eso en su momento hablamos sobre el cono de incertidumbre. Entonces, cuando iniciamos en el proyecto, pues obviamente tenemos muchos factores, muchas variables que desconocemos. Pero a raíz de nuestra experiencia, a raíz de ciertas herramientas como es la estimación, pues nosotros podemos dar un aproximado de lo que puede ocurrir en recursos, así como en tiempos, así como en presupuesto. Entonces, precisamente
Por eso es importante que antes de poder realizar una planeación, pues debemos realizar una estimación. Y en este caso, pues lo que nosotros vamos a estimar es precisamente el costo, el tiempo y los recursos que finalmente tienen que ver con el apartado de costos. Es decir, si vamos a requerir algún material, algún equipo en particular, mano de obra, personal. Entonces, todo eso nos va a permitir obtener un estimado en costos, un estimado en tiempos para poder cubrir el alcance. ¿Sale? Entonces, eso es lo que nosotros en su momento, pues, platicamos sobre el apartado de estimaciones. Mencionamos en su momento referente a la estimación permisiva, que de alguna manera hay situaciones que consideramos de alguna manera y que queremos verle el lado bueno a la situación y a partir de eso sacamos una estimación y a veces eso no necesariamente siempre es lo más conveniente, que debemos procurar ser lo más realista posibles y en este caso como parte de la realidad, pues obviamente es el tener conocimiento de proyectos previos para evitar precisamente tener alguna tendencia negativa. Y cuando platicamos referente a eso en clases previas, mencionábamos que había diferentes estrategias para poder obtener estimaciones. Tal era el caso de la estimación top-down, así como la estimación de abajo hacia arriba, o en su momento también la estimación de factores de base, y que en este caso nosotros íbamos a trabajar con la estimación de 3 valores, ya sea desde el punto de vista de la distribución triangular o la distribución beta. Para esto fue lo que a ustedes se les solicitó como parte de sus entregables de proyecto final, realizar precisamente una matriz de estimaciones, tanto de tiempos e incluso también de costos, ¿sale? Entonces, esto fue lo que nosotros platicamos referente a estimaciones. ¿Sí lo recuerdan, compañeros? Sí, profesor. Sí. Ok, bien, perfecto. Y pues bueno, esta fue una de las actividades, incluyendo la de su proyecto, ¿sale? Ok, entonces, recordando eso, pues esa es precisamente una de nuestras herramientas que nosotros consideramos y que nos van a ser de utilidad para poder precisamente gestionar el cronograma. En este caso, referente, por ejemplo, al apartado de los tiempos, ¿sí? Entonces, este sería el proceso, el que estamos viendo en pantalla, el proceso que de alguna manera nos va a permitir poder tener como resultado un plan de gestión del cronograma. Para eso vamos a considerar entradas, herramientas y técnicas y finalmente salidas. En el apartado de entradas vamos a poder contemplar algo que vamos a llamar que es el acta de constitución del proyecto. Esta acta de constitución de proyecto tiene que ver con el alcance, es decir, con el objetivo SMART. En unas clases futuras, ya muy cercanas, les voy a dar a conocer ese documento, una plantilla que vamos a utilizar, que les voy a proporcionar para que ustedes la llenen, basándose obviamente en su proyecto que eligieron como equipo, para que en ese documento nos sirva como entrada y poder cerrar el círculo del proyecto final, ¿no? Entonces, en este caso, esa herramienta nos va a ser de utilidad precisamente porque a partir de ella nosotros vamos a considerarla y vamos a poder determinar mediante algún juicio de expertos, así como algún tipo de análisis, el plan a seguir. Y ese análisis es el que nosotros vamos a trabajar en este momento. Es decir, les voy a dar a conocer esa parte de análisis para poder gestionar precisamente el plan del cronograma. ¿Sale? Entonces, en este caso, bueno, pues lo que nosotros vamos a hacer es que una vez que tú tienes esa entrada, como sería el acta de constitución de proyecto, en este caso en concreto su objetivo SMART, pues lo vamos a tomar como elemento para poder nosotros determinar junto con el EDT las actividades que se van a llevar a cabo. Y mediante ese análisis que vamos a aprender aquí, pues vamos a poder gestionar el plan de gestión del cronograma. ¿Sale?
¿Ok? Entonces, para esto, pues, nosotros lo que vamos a hacer es obtener precisamente el cronograma del proyecto utilizando algunas herramientas y algún análisis que sería, por ejemplo, el de la ruta crítica, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros vamos a utilizar una herramienta de análisis, es decir, dentro de las herramientas que vamos a utilizar una herramienta de análisis que va a hacer precisamente alguno de estos diagramas. Pero para poder llegar a uno de estos diagramas, que en este caso va a ser el diagrama de red, vamos a tener que utilizar el EDT, el cual ustedes ya tienen, junto con la matriz de actividades que también ustedes ya de alguna manera tienen o van a generar, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a definir precisamente las actividades y ustedes recordarán que les dejé una estructura de desglose de trabajo referente a su proyecto. ¿Sí recuerdan que la hicieron, compañeros? Sí, profesor. De hecho, la presentaron y por ahí hicimos algunas observaciones, algunas áreas de oportunidad y quedaron en subir la última versión y trabajarla y que quedara mejor, es decir, que cubriera esas áreas de oportunidad que se les había comentado. Si en realidad ya lo hicieron, entonces ustedes ya cuentan con ese conocimiento, porque ya tienen esa herramienta que es la estructura de desglose de trabajo. ¿Ok? Bien. Una vez que ya se tiene esa estructura, es más fácil poder de alguna manera secuenciar las actividades. Es decir, finalmente la estructura de desglose de trabajo nos va a dar la pauta para poder determinar todas aquellas actividades que vamos a tener que llevar a cabo en nuestro proyecto. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros al realizar el EDT nos damos cuenta que el EDT de alguna manera está agrupando un conjunto de actividades, pero que es conveniente para poder realmente cubrir esa actividad o ese entregable, ahondar más o simplemente desglosar más esas actividades, este es el momento para poderlo realizar. Y ahorita en un ejemplo, pues lo vamos a mostrar. Entonces, en este caso, cuando nosotros partimos de nuestra estructura de desglose de trabajo y determinamos todas las actividades a llevar a cabo para poder generar cada uno de los entregables del proyecto, cuando generamos el EDT, no estamos pensando en la forma de cómo se relacionan las actividades. A lo mejor en cierta forma a la hora de hacerlo, implícitamente lo estamos considerando porque nuestro cerebro piensa de manera lógica, pero no necesariamente es una obligación. ¿En qué momento es obligado pensar en esa secuencia lógica? En este momento, cuando estamos haciendo el plan de gestión del cronograma. ¿Por qué? Porque habrá actividades que para poder llevar a cabo alguna de estas, previo vamos a tener que hacer otro conjunto de actividades. Y precisamente es cuando nosotros determinamos que para poder hacer actividad A, previo debemos hacer actividad A', por decir algo, ¿no? Vamos a ponerle un ejemplo. Para poder nosotros montar una base de datos, previo necesitamos un servidor y previo requerimos haberlo adquirido o haber contratado el servicio en la nube. Entonces, si tú dices, vamos a poner una base de datos, previo a ello debiste de haber configurado un servidor. Previo a ello debiste haber adquirido el servicio o el hardware, así como las licencias y demás. Entonces, no podemos decir que para poder llevar a cabo la implementación de una base de datos, simplemente es de manera espontánea. Previo a ello se tiene que hacer un conjunto de actividades. Entonces, esa actividad seguramente va a tener 2 o 3 o hasta más actividades secuenciadas. Y eso es precisamente lo que buscamos nosotros a platicar sobre este punto, que cada una de las actividades del proyecto va en algunos casos habrá necesidad de secuenciarlas y en otro caso serán netamente independientes o serán las actividades
para posteriormente avanzar en el proyecto. Entonces, como parte de la gestión del cronograma, es importante que nosotros, cuando hagamos nuestra matriz de secuencias de actividades, vamos a tener que basarnos en el EDT, pero vamos a pensar ahora sí la forma de cómo las actividades se relacionan entre sí para poder cubrir cada uno de los entregables y poder culminar en su momento el proyecto. ¿Estamos claros hasta aquí, compañeros? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿No hay Sí, dudas? profesor. Sí, profe, todo bien. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, en este caso, nosotros vamos a representar cada una de nuestras actividades. Nosotros vamos a poderle dar un nombre a nuestras actividades con una descripción, pero es aconsejable que esas actividades de alguna manera tengan una nomenclatura y que esa nomenclatura sea corta. Regularmente se estila ponerle letras. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pasar, más bien vamos a modelar esas actividades de una matriz, las vamos a modelar a un diagrama de nodos. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros hagamos nuestra matriz, agreguemos una columna al principio que sea la clave de la actividad o de las actividades, ¿sí? Entonces, estos elementos que ven ustedes en pantalla son elementos que en su momento vamos a conocer para poder hacer el análisis de la ruta crítica a partir del diagrama de red, ¿sale? Entonces, en este caso, pues bueno, los conceptos que vamos a conocer en su momento será precisamente la relación entre actividades, el inicio cercano, inicio lejano, terminación cercana, terminación lejana y las holguras. Eso ahorita lo dejamos a nivel de, pues de conocimiento nada más. En su momento lo vamos a retomar para poder hacer el análisis de la ruta crítica precisamente. ¿Sale? Bien, esto que ven en pantalla es lo que les platicaba. La matriz de actividades la vamos a diagramar o la vamos a mapear a un diagrama que se conoce de red. Y es un diagrama que está constituido por uniones, que son las flechas, los círculos u óvalos son nodos, y estos elementos que ustedes ven aquí son precisamente los tiempos. Entonces, con un análisis de red, nosotros vamos a poder determinar el tiempo del proyecto, vamos a poder determinar la ruta crítica, vamos a poder determinar las holguras que algunas de estas actividades pudieran llegar a tener. ¿Sale? Hasta aquí, ¿vamos bien, compañeros? Sí, profesor. Ok. Excelente. Perfecto. Entonces, eso que ahorita ven en pantalla es precisamente lo que les comento referente a la ruta crítica, ¿sí? Y la duración del proyecto, así como las holguras, ¿no? Es un ejemplo nada más. Y esto que ven ustedes en pantalla es precisamente la matriz de actividades ya secuenciadas, ¿sí? Que aquí dice precedencia, que se refiere a la secuencia. Entonces, ustedes tienen una matriz o una forma de haber definido sus actividades. Seguramente pusieron mucho texto o poco texto, no lo sé, o en su momento lo van a hacer, pero es importante que sí se agregue una columna de este tipo para poder nosotros tener esa nomenclatura y que obviamente los nodos se vean de esta forma. Si nosotros ponemos un texto muy grande aquí, pues ya no va a ser un círculo o un óvalo pequeño, sino va a ser un ovalote. Entonces, por cuestiones de análisis, conviene que a cada una de las actividades se le dé una nomenclatura, ¿sale? Adicional a ello, debe existir una columna en donde indica la forma de cómo se secuencian o se preceden las actividades. En este caso, por ejemplo, tenemos una actividad A que como precedente no tiene ninguna. Tenemos una actividad B que le precede precisamente la actividad A. Justo es lo que les comentaba hace un rato. Vamos a pensar
que para poder poner una base de datos, primero debemos tener configurado un servidor. Entonces, en este caso, a lo mejor la actividad A sería configuración de un servidor, por decir algo, ¿no? De Apache, vamos a pensar con MySQL. Y entonces aquí sería montar la base de datos en el servidor. Entonces, antes de poderla montar, debemos haber hecho la actividad A. Y la actividad A, como ya lo dijimos, es configurar un servidor de Apache con un gestor de base de datos que podría ser, por ejemplo, MySQL. ¿Sí está claro el ejemplo, compañeros? Sí. ¿Ok? Perfecto. Bien. Entonces, en este caso, pues bueno, antes de llegar a eso, al ejercicio, pues vamos a compartir la pantalla. Digo, la estoy compartiendo, pero ahorita lo dejé de compartir y antes voy a mostrarles algo, ¿sale? Permítanme tantito. Ok, le voy a compartir mi pantalla. Ya la pueden observar, ¿verdad? Ya se ve, ¿verdad? Es un Excel. Ok. Entonces, miren, eso que vemos en pantalla es un ejemplo de una matriz de actividades. En este caso, es importante que se defina la duración, así como se definió la matriz que ustedes utilizaron en el apartado de estimaciones. Ustedes recordarán que ya hicieron un ejercicio de estimaciones de tiempos referente a su proyecto. Entonces yo les pedía que por favor definieran una unidad de tiempo y que fuera la misma pues para todas las actividades. En este ejemplo en concreto está basado en días. Entonces nosotros tenemos una columna como la que hace un momento mostramos en las láminas y le dimos un nombre, ¿no? Actividades. Aquí están. Ahora bien, esa es una nomenclatura corta y su descripción es la que nos va a permitir precisamente determinar qué cosa es actividad A o actividad B o actividad C o actividad X, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros estamos diciendo que tenemos, por ejemplo, una actividad que se llama análisis de requerimientos. Es importante recordar que este conjunto de actividades las obtenemos a partir de la estructura de desglose de trabajo. A lo mejor vamos a pensar que hubo una estructura de desglose de trabajo con un crecimiento del nodo más alto hacia el nodo atómico, que ya no se puede dividir más y que es el entregable. A lo mejor vamos a pensar que hubo un conjunto de ramificación de 4 o 5 niveles, por decir algo. Pero como ya lo vamos a construir, ya lo vamos a llevar a cabo, entonces nos damos cuenta que habíamos agrupado varias actividades en un solo elemento. Entonces, eso no significa que lo tenemos que seguir llevando de esa manera.
Entonces, si es necesario abrir ese nodo o ese conjunto de actividades de manera desglosada para que no haya dudas ni ambigüedades, lo tenemos que hacer. Por esa razón es que lo que estamos viendo es un proceso iterativo incremental. Es decir, ya hicimos el EDT, ya sabemos el bosquejo general del proyecto, pero ahora lo que estamos haciendo es planearlo ya sobre la realidad. Es decir, ahorita ya, de alguna manera, los patrocinadores, los stakeholders, los directivos ya dieron el visto bueno de que se lleve a cabo el proyecto. Entonces, es momento de planearlo adecuadamente. Y para poderlo planear adecuadamente, pues debemos de considerar todas aquellas actividades, incluso hasta aquellas, las más simples, ¿no? Yo en su momento, cuando platicábamos de la estructura de desglose de trabajo, les platicaba o les comentaba que incluso el hecho de ir a comprar algo o el hecho de asistir a cursos o el hecho de transportarte implica tiempo y es una actividad. Si tú vas a comprar un material, pues es una actividad que es comprar material X, ¿no? Entonces, con mayor razón, cuando hacemos la matriz de actividades, debemos considerar todas aquellas actividades que se tienen que intervenir para poder llevar a cabo y cubrir el entregable comprometido. Entonces, en este momento, a pesar de que nos basamos en la estructura de desglose de trabajo, a lo mejor habrá este momento será para que, utilizando el diagrama de desglose de trabajo, nos damos cuenta que requerimos desglosar un poco más, pues es el momento adecuado para hacerlo y lo hacemos en la matriz de actividades. Si bien el diagrama EDT debería de estar desglosado, aún así este es como un segundo barrido, ¿me explico, compañeros? O sea, no está bien hacer un EDT muy simple, es decir, agrupar tanto que llegue el momento en el que permita que no podamos dimensionar adecuadamente el tiempo, la complejidad y los costos del proyecto, ¿no? Entonces, es preferible hacer un buen EDT, por eso en su momento les mencioné áreas de oportunidad, pero aún así, si por alguna razón se nos fue algún detalle, este es el momento de aterrizarlo. Aquí sí no debería irse ningún detalle. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a dar la pauta para determinar ahora sí cuánto tiempo va a durar el proyecto. Es decir, cuando hicimos el EDT estábamos en la etapa de alcance, en la parte inicial del proyecto. Estábamos dando un estimado de lo que podría implicar llevarlo a cabo. Cuando llegamos a este apartado es porque ya de alguna forma tuvimos el visto bueno. Por lo tanto, ahora sí debemos decir con peras y con manzanas todo lo que vamos a llevar a cabo y cuánto tiempo nos va a costar llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, pues lo vamos a hacer mediante esta matriz de actividades, en donde en descripción, pues vamos a poner qué es lo que implica esa actividad. Y en este ejemplo en concreto, bueno, pues dice análisis de requerimientos. El siguiente punto es diseño de la base de datos. Siguiente punto es construcción de la base de datos, procedimientos almacenados, triggers, interfaz de usuario móvil, desarrollo del backend, vincular el backend con el frontend, configuración de servidores, realizar pruebas, implementarlo. A lo mejor incluso podríamos poner capacitación, asistencia a cursos, viajes, compra de servidores, benchmarking, solicitud de costo total del proyecto, no sé, ¿no? Un análisis financiero, o sea, todo lo que ustedes piensen que se tiene que hacer para el proyecto, se tiene que plasmar en esta matriz de actividades y secuenciarlas, ¿sí? Es decir, no basta con el hecho de decir qué va a ocurrir y darles una nomenclatura, sino también vamos a tener que, de hecho, lo más importante de esta matriz va a ser precisamente el orden de precedencia, como lo estamos viendo aquí. Por ejemplo, para poder hacer los triggers, necesitamos haber hecho C y necesitamos haber hecho D. ¿Qué cosa es C? Construcción de la base de datos. ¿Qué cosa es D? Procedimientos almacenados. Entonces, necesitamos haber hecho estas dos actividades para poder haber hecho esto, ¿sí? Y adicional a eso, lo vamos a complementar con la matriz de estimaciones de tiempos que ustedes ya tienen y eso lo vamos a vaciar en esta matriz ya
en cada una de sus actividades y su nomenclatura con su precedencia. ¿Sí queda clara la idea, compañeros? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Ok? Perfecto. Entonces, esta es una labor muy importante porque estamos en la gestión del cronograma. Si tú aquí dices que te vas a tardar 6 meses en hacerlo, vas a tener que hacerlo en 6 meses. Si tú dices que te tardas una semana, vas a hacerlo en una semana. No se va a valer equivocarse. Si nos equivocamos, recuerden el triángulo que tanto hemos mencionado, el que contempla el costo, alcance y tiempo. Entonces, debemos procurar que se mantenga equilátero. Y en los proyectos, en el ámbito laboral, en el ámbito profesional, el tiempo juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque implica costos, implica obviamente urgencia, implica obviamente formalidad y compromiso. Entonces, por esa razón es que si nosotros decimos nos vamos a tardar una semana, es una semana. Nos vamos a tardar 12 meses, son 12 meses. ¿Y cómo lo vamos a justificar? Pues mencionando lo que implica todo el conjunto de actividades. Ejemplo, vamos a suponer que tú dices, esta es mi matriz de actividades para hacer un sistema, ejemplo, como el del SAT, vamos a pensar. Pues el señor dice que con estas actividades es suficiente para hacer un sistema tan crítico como el del SAT. Adelante. Bienvenidos. Nada más son 10 actividades, 11 actividades. Órale pues. Y dice que son, por decir algo, 5, 3, son 8, son 10, son 12, son 15, 19, 23, 25, 27, 37 días. Vamos a pensar, ¿no? 37 días. En 37 días ya tenemos un sistema como el del SAT. Órale, adelante. Usted se comprometió. Y si aquí se les olvidó contemplar algo, contratar personal, entrevistas, identificar tecnología, hacer benchmarking, tablas comparativas, asesores, consultores, visitas, reuniones, etcétera, se les olvidó mencionar todo eso. Los que están quedando comprometidos son los administradores de proyectos. Por lo tanto, si algo pasa, el responsable es el administrador de proyectos. ¿Sí está clara la idea de esto, compañeros? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, si se dan cuenta, en realidad, visualmente es muy sencillo, pero la realidad implica una responsabilidad muy grande. De tal manera que, en este caso, nosotros debemos de asumir el control de llevar a cabo esta matriz de actividades y de precedencia. Si bien nosotros vamos a ser los responsables, no implica que lo vamos a hacer solos. Es decir, el hecho de que nosotros seamos los responsables no significa que lo vamos a hacer de manera individual. Al contrario, todo esto es en equipo y nosotros somos los administradores de proyectos, pero habrá un equipo o un conjunto de equipos que estén trabajando en conjunto para poder llevar a cabo este proyecto. Entonces, nosotros nos vamos a tener que dirigir con los expertos. Por esa razón es que en la lámina que les comentaba hace un rato, en este apartado, decía juicios de expertos. ¿Por qué razón? Porque nosotros, de alguna manera, vamos a poder utilizar esa herramienta que es el juicio de expertos para poder determinar cada uno de estos tiempos, así como la precedencia de cada una de estas actividades. Entonces, nosotros vamos a poder ir con el área de compras, por ejemplo,
y decirle, oye, para el proyecto vamos a necesitar hacer estas adquisiciones. Entonces, te pido por favor que me indiques todas aquellas actividades que tú pretendes o que tu grupo de equipo pretende llevar a cabo, así como también me digas la duración y me digas la precedencia de estas. Luego vas a ir con los expertos de recursos humanos y les vas a solicitar exactamente lo mismo, pero referente a las actividades en las cuales ellos van a participar dentro del proyecto. Precisamente por eso nuestro mapa, vamos a decirlo así, nuestro mapa es nuestro EDT, porque el EDT es el que nos va a decir esas actividades y nosotros vamos a acudir con los expertos para que nos digan lo que realmente implica llevar ese conjunto de actividades y lograr cada uno de los entregables. Entonces vas a agarrar y vas a ir con los expertos correspondientes, en este caso recursos humanos, y les vas a decir, oye, yo voy a necesitar contratar 10 gentes con este perfil. ¿Qué implica? ¿Qué es decir? Platícame, o más bien dime todo lo que tú vas a llevar a cabo para poder lograr esa meta y que finalice contratando a una persona con estas características. Entonces, el área de recursos humanos te va a platicar, te va a decir, y si es necesario, pues le vas a pedir que lo aterrice en una matriz como esta, por ejemplo, ¿no? Tú la vas a revisar, la vas a afinar y la vas a integrar a la matriz de todas las otras actividades. Después vas a ir con, por ejemplo, vamos a pensar, no sé, los expertos de seguridad en redes, y entonces vas a ir con ellos y les vas a decir, oye, para que ustedes puedan lograr el proyecto, qué implica, es decir, qué actividades van a hacer, y ellos también te van a platicar, y a lo mejor ellos te van a decir, y para poderlo lograr vamos a requerir contratar a una persona. Entonces es cuando tú les vas a decir, bueno, pues dime, ¿cuál es el perfil que necesitas? Y con ese perfil tú vas a ir a recursos humanos y ellos van a tomar ese perfil para poder hacer la vacante y poder hacer el proceso de contratación. Y así sucesivamente, compañeros. Vas a tenerte que dirigir con cada una de las áreas, con cada uno de los expertos, y en conjunto van a armar una matriz de actividades, que este es un ejemplo obviamente muy sencillo, muy simple, pero puede haber actividades muy elaboradas, dependiendo de el proyecto del cual se trate. ¿Sí estamos de acuerdo todos hasta aquí, compañeros? Sí, profesor. Sí, ok. Bien, Sí. perfecto. Ok, entonces, por esa razón es que aparentemente se ve fácil y más por un ejemplo tan sencillo, pero la realidad, un proyecto verdadero puede tener 100 conceptos, 200 conceptos, 1000 conceptos, dependiendo del tamaño del proyecto. Y reitero, dependiendo de ese tamaño, vamos a determinar si lo parcializamos, si a lo mejor el proyecto lo dividimos en etapas y a partir de esas etapas determinamos en qué momento o hasta dónde del total del alcance lo vamos a subdividir para poder ir cubriendo etapa por etapa y a partir de eso generar un plan nuevo cada vez que se culmine cada una de esas etapas. Pero habrá momentos en que aún así la matriz de actividades quede muy extensa por la naturaleza del proyecto mismo. Entonces, vas a tener que hacerla junto con todos esos expertos, pero el responsable de analizarla, pues vas a ser tú como administrador de proyectos. A lo mejor vas a tener también tu equipo. Recuerden que también hay un concepto que se llama oficina de proyectos. Entonces, a lo mejor los proyectos son tan grandes que amerita que no solamente haya un administrador de proyectos, sino que amerita que haya un equipo también de administradores de proyectos. Entonces, pertenecerían a la oficina de proyectos y juntos tendrían que analizar y revisar este conjunto de matriz de actividades con sus precedencias para poder determinar tiempos de duración del proyecto, holguras, ruta crítica y en su momento utilizar ese análisis para poder brindar un seguimiento y un control continuo a cada una de las actividades del proyecto y cuando sea necesario poder gestionar y determinar o simplemente solicitar
que se apresuren, que se desatoren ciertos pendientes. ¿Por qué? Pues porque tú vas a estar monitoreando de manera constante y vas a saber que hay una actividad que ya se atrasó y que va a poder propiciar que el proyecto se atrase, y eso es lo que no queremos. Entonces, este es el detonante de un conjunto de elementos importantes para poder llevar nuestro proyecto en tiempo y forma. ¿Hasta aquí algún comentario, compañeros? No, de momento no. No, ok, perfecto, compañeros, excelente. Entonces, en este caso, bueno, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a tomar como base esta matriz de actividades que tenemos ahorita en pantalla, y lo que vamos a hacer es realizar nuestro diagrama de red. Entonces, les voy a pedir de favor que le saquen foto o una captura de pantalla para que la tengan presente, porque voy a compartir un pizarrón digital que se conoce como Jamboard, ¿sí? Entonces, si ya la tienen, ya sacaron captura de pantalla, es decir, para poderlo quitar de pantalla y poder mostrarlo. ¿Listo? Ok, perfecto. Entonces, dejo de compartir aquí y voy a compartir ahora. Sí, parece que ya. ¿Listos? Ok. Voy a compartir ahora un Jamboard, ¿sale? Que es un pizarrón digital. Entonces, en este caso, voy a compartir. Y ahorita ya se debe estar viendo, pues, una hoja en blanco, ¿cierto? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, miren, recordando nuestra matriz de actividades, que es lo que estamos comentando ahorita, pues bueno, pues vamos a diagramarla, es decir, de la matriz de actividades la vamos a mapear a un diagrama de red, así es como se le conoce. Entonces, lo que vamos a hacer es nuestro diagrama de red, ¿vale? El diagrama de red está constituido por dos elementos principalmente, que son las uniones y los nodos. Cada nodo representa una actividad. Entonces nosotros vamos a utilizar un círculo, un rombo, ¿sí? De preferencia, o sea, en realidad son círculos, pero pues a veces no nos salen círculos, ¿no? Y hacemos algo parecido a un círculo. Entonces, en este caso, pues bueno, puede ser un óvalo. Entonces, en este caso, vamos a partir de nuestra actividad inicial, que sería, por ejemplo, A. Entonces, aquí nosotros le vamos a dar nombre a nuestro nodo, que es la actividad A. Después vamos a generar el nodo B, pero nos damos cuenta que le precede B, perdón, que le precede A, y lo mismo sucede con C. Entonces, en este caso nos damos cuenta que tenemos dos nodos que de alguna manera les precede la misma actividad previa, que en este caso es A. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es precisamente generar el nodo B y generar el nodo C, ¿vale? Entonces ahí ya tenemos actividad A, actividad B, actividad C. Y con esto nos estamos dando cuenta que B y C dependen de A. Por lo tanto, entonces, pues vamos a sacar nuestra unión. Voy a tener que refrescar esto, compañeros, para que agarre para que agarre, porque no se estaba viendo que se estaba trazando la línea, ¿no? Entonces aquí tenemos esto. Lo voy a hacer a mano alzada, ni modo. Sería una flecha, esa sería la unión. Después de aquí, nosotros lo que vamos a tener es precisamente la actividad D, que nos damos cuenta que depende de B y depende de C. Entonces tenemos la actividad D. En este caso, tenemos la actividad D.
que depende de la actividad B y C, es decir, de esta manera, ¿sí? Y entonces aquí, en este caso, tenemos la actividad D aquí, ¿ok? Esa actividad D, de alguna manera, depende de B y de C. Ahora, de la actividad B depende la actividad E. Entonces, en este caso, también tenemos esto. Y aquí sería la actividad E. Ahí está. Ok, tenemos la actividad E, que depende de B. Ahí la tenemos. Y D depende de B y de C. De B y de C. Entonces, miren, cuando una actividad depende de dos actividades, es posible hacer un trazo así. Lo que estamos diciendo aquí es que D depende de B y depende de C, ¿sí? Entonces, debemos haber culminado B, debemos haber culminado C para poder hacer D, ¿sale? Entonces, cuando hacemos este trazo, hay que tener cierto cuidado. ¿Por qué? Porque miren, este mismo significado de que D depende de B y depende de C, también pudo haber sido así, compañeros, ¿sí? Entonces, D depende de B y depende de C. Y obviamente no haber estado. Cuando esto sucede, queda, digamos, de alguna manera muy claro, ¿no? O sea, D depende de B, depende de C, ¿sí? Pero es importante saber que también existe esta nomenclatura y también es útil utilizarlo. Pero debemos ser cuidadosos, porque habrá momentos en los cuales suceda algo como lo siguiente, por ejemplo. Entonces, vamos a ver, en este caso, así como está. Ahorita voy a borrar esto de aquí. Voy a borrar esta nomenclatura y voy a dejar esta nada más. Entonces, vamos a suponer que tuviéramos otra actividad. Vamos a ejemplificar que tuviéramos esta actividad. Y entonces, esta actividad sería, por ejemplo, así. Y que yo le pusiera aquí, por ejemplo, F, ¿sí? Es un ejemplo, ¿eh? Entonces, a lo que me refiero de que debemos ser cuidadosos en esta nomenclatura es por lo siguiente. Si yo digo que F le precede C, o sea, F depende de C, pero no depende de B, entonces aquí en este caso, si yo utilizo esta nomenclatura, significa entonces que así como D depende de C y de B, F también tendría que depender de C y de B, pero no es así. Vamos a suponer, vamos a simularlo, ¿no? Así como si fuera esta nuestra matriz. Entonces, yo tendría, por ejemplo, D y tendría F. En este caso, D depende de B y depende de C, que es como está en el ejemplo que estamos trabajando. Pero resulta que F depende de C, nada más. Si yo pongo esta nomenclatura de aquí, compañeros, si yo pongo esta nomenclatura de aquí, significaría entonces que F no solamente dependería de C, como lo está diciendo la matriz, sino como estamos usando esta nomenclatura, también dependería de C y dependería de B. Por lo tanto, hay momentos en que es conveniente utilizar esta nomenclatura o hay momentos en que es conveniente utilizar esta nomenclatura. Entonces, si nosotros utilizamos esta nomenclatura en lugar de la punteada, ahí no habría duda.
D depende de B y depende de C, como lo dice la matriz, pero F solamente depende de ¿quién? De C, como también lo dice la matriz. ¿Sí está clara la explicación, compañeros? ¿Sí? Ok, Sí, perfecto. profe. Excelente. Ok, entonces, bueno, pues vamos entonces a continuar. Entonces, en este ejemplo de aquí, pues vamos a ver si es factible utilizar qué tipo de nomenclatura, ¿no? ¿Vale? Entonces, en este caso, vamos a eliminar esto, que ya no nos sirvió. Nada más fue para el ejemplo. Esto que tenemos aquí lo vamos a eliminar. Ya está. Ok. Entonces, en este caso, esta F tampoco está. Bueno, sí está, pero de manera diferente. Entonces, de acuerdo a nuestra matriz ejemplo, estamos diciendo precisamente que D depende de B y depende de C. Luego E solamente depende de B. Aquí está. Y luego F depende de D y depende de E. Entonces, en este caso, nosotros podemos tener esto. Entonces aquí, de acuerdo a lo que ya platicamos, a lo mejor aquí sí podríamos decir ese tipo de nomenclatura, ¿no? La punteada. Me quedó muy feo. ¿Ok? Entonces sería esta. Aquí tendríamos D depende de B y depende de C. Y luego nos está diciendo que F depende de D y depende de E. Depende de D y depende de E. Es decir, bien podríamos pensar en esta nomenclatura para poder decir que efectivamente es F la que depende F depende de D y de E. F depende de D y de E. Bueno, aquí me equivoqué. Permítanme corregir. Más bien es F depende de D y de E. No, sí estaba bien. F depende de D y de E. Sí está bien. Pensé que lo había puesto al revés. Sí está bien. F depende de D y de E. Ah, ok, ya vi por qué como que no me cuadra. Exacto. Entonces, a ver, si lo pongo de este lado, porque yo lo estaba poniendo hacia arriba, y luego de aquí me voy para acá. Entonces, ahora sí me cuadra más. F depende de D y depende de E, ¿sí? Entonces, para poder hacer F, tendríamos que haber terminado E y tendríamos que haber terminado D, ¿sí? Entonces, como lo estoy leyendo por letras, entonces F depende de D y depende de E. Por eso es que en teoría no me cuadraba cuando lo hice al revés, de aquí hacia arriba y de aquí hacia acá, por el nombre consecutivo de las letras, ¿no? Entonces tenemos F que depende de D, depende de E, y finalmente tenemos G que depende solamente de D. Entonces aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí G que dependerá de D. Entonces, de acuerdo a esto, compañeros, ¿estoy bien o estoy equivocado, compañeros? A mi parecer está bien. Al parecer estoy bien, ¿ok? ¿Alguien que dice? Sí, adelante, compañero, dígame.
Adelante, compañero Andrew. Exactamente, dice, pasaría lo que nos comentaba. Así es. No puede usar su micrófono, compañero Andrew. Ok. Efectivamente, pasaría lo que les estaba comentando, compañeros. Vean, si yo de alguna manera lo dejo así, significa que G depende de D, pero también depende de E. Y de acuerdo a la matriz, G solamente depende de D, no de E. Entonces, Sí, sí, sí. exacto, entonces en este momento, esta nomenclatura no me conviene usarla. La que me conviene usar es esta de aquí. ¿Sí estamos de acuerdo todos? Sí, profe, sí. Sí. Ok. Entonces, de esta manera, según esto, pues nosotros estaríamos, no convendría utilizar esta nomenclatura punteada. ¿Por qué? Porque G solamente depende de D. Entonces, vamos a revisarlo. Dice A no depende de nadie, y aquí está. Luego B depende de A, B depende de A, aquí está. Luego C depende de A, aquí está, C depende de A, ahí está. Luego D depende de B y depende de C. Entonces, D depende de B y depende de C. Ok, está bien, ahí vamos bien. Luego E solamente depende de B, ahí está bien. F depende de D, aquí está, y depende de E, aquí está. Y G depende solamente de D, y aquí está. Entonces, aparentemente ya está bien mi diagrama y yo había, o sea, obviamente me había equivocado a propósito para que ustedes precisamente observaran lo que les había platicado de este lado. Y entonces no convenía y por esa razón se corrige y entonces ahora sí cuadra todo. ¿Sí están de acuerdo todos, compañeros? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces, perfecto, compañeros. Entonces, pues ahí estaría nuestro diagrama de red, el cual va a ser el principio para poder gestionar nuestro análisis y determinar holguras, ruta crítica, duración del proyecto. ¿Sí? Entonces, en este caso, les voy a pedir de favor que, creo que estoy compartiendo toda la pantalla. Sí, están viendo ahorita ya la de PowerPoint, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, les voy a pedir de favor, compañeros, que por favor realicen el diagrama de red de esta actividad, ¿sí? Es decir, nosotros hicimos este diagrama de red, les voy a pedir de favor que realicen como ejercicio el diagrama de red de esta matriz de actividades, ¿sí? Voy a publicar en el Classroom esa actividad para que la suban. La voy a solicitar de manera individual, ¿están de acuerdo todos? Sí. Sí. Ok, entonces, si pueden empezarla, por favor, compañeros. Todavía tenemos 10 minutos. Entonces, si pueden iniciarla para empezarla a subir y si surgen dudas, poderlas revisar en este momento. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, entonces, adelante, sáquenle screenshot, por favor. Bueno, antes de, voy a, permítanme un tanto, voy a dejar de compartir brevemente. Ok, voy a compartir otra vez. Listo, adelante compañeros, ya pueden, bueno, trabajen. Voy a publicar la actividad en el Classroom, ¿sale?